cuanto más analizo las imágenes y las declaraciones sobre las negociaciones de paz y cómo se ha llegado a ellas en los últimos días por parte de ambas partes, tanto Rusia como Ucrania, más llego a la conclusión, y realmente una conclusión bastante cierta, cada vez afianzo más esa certeza de que ambos están buscando más que la paz un pretexto, una excusa, una justificación para vender a los suyos respectivos la necesidad de escalar el conflicto a otro nivel. Rusia, porque está ganando y quiere aprovechar el verano, quiere dar un acelerón para terminar la conquista definitiva de las tierras rusófonas, y Ucrania para meter a más elementos en la guerra, para conseguir más armamento, pero sobre todo para involucrar, para llevar la guerra a un punto de no retorno, involucrando a los voluntariosos, la coalición de los dispuestos que están dispuestos básicamente a seguir en la guerra y a vencerle a Rusia, debilitar a Rusia para después hacerse con algún tipo de elemento, algún tipo de beneficio. Pero vamos a analizar todo esto en este vídeo, vamos a analizar la negociación, las declaraciones de cada parte y cómo se ha llegado a esta, como yo he llegado básicamente a esta conclusión, la sobreactuación de Zelensky, que ha actuado básicamente tal como actuó con Donald Trump, dinamitando ese primer encuentro, recordarás, con Donald Trump, que había llegado ahí a la Casa Blanca y generó una situación realmente incómoda, hasta el punto que para la opinión pública finalmente pareció que era Donald Trump quien había maltratado a Zelensky, y va a hacer lo mismo con Putin. De hecho, lo ha hecho y de hecho esto es lo que ha ocurrido. Putin ha quedado como aquel que no ha ido al encuentro, un encuentro al que, primero, no estaba citado, segundo, jamás había dicho que iba a ir, pero frente a la opinión pública y sobre todo a la opinión pública de Occidente, que es quien al final tiene que justificar un eventual conflicto, queda como aquella novia que, bueno, le ha dado calabazas al novio y le ha dicho vamos a vernos en un sitio y después no apareció. Desde luego, esto no le deja en buen lugar de cara a quienes precisamente pretenden escalar el conflicto. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer una anatomía de esta negociación, claramente una anatomía psicológica, analizando los motivos de cada parte y las artimañas que cada cual está utilizando con el fin de disponer de los elementos esenciales para vender un relato que justifique la idea que ya tiene preconcebida de hacia dónde quiere ir con este conflicto. Venga, vamos con el vídeo. A ver, ¿por dónde iniciamos? Iniciamos con cuando Putin dijo que el 15 de mayo estaba dispuesto a reanudar las conversaciones de paz, dando a entender que iba a iniciar una negociación, pero que en ningún momento dijo que iba a acudir. Bien, y salió Zelensky ya aprovechando el elemento y llevando la delantera con una afirmación, redoblando la apuesta, por así decirlo de alguna manera, subiendo la apuesta y diciendo que él, perfecto, estaba dispuesto y que iba a ir a Turquía, iba a ir a Estambul, para el 15 de mayo se iba a encontrar ahí y que seguramente iba a demostrar que él es quien quiere la paz y que Putin no, porque estaba seguro que Putin no hubiese ido. Fíjate, tal como precisamente han ido las cosas. Pero ¿por qué Zelensky se tomó esa iniciativa, se tomó esa licencia, ¿no? de considerar, de hacer esa proyección? Porque sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Sabía que Putin jamás hubiese ido a Turquía con tan poco tiempo y sobre todo jamás hubiese aparecido en un inicio de negociación. ¿Por qué? Porque en el inicio de negociaciones hay que aclarar primero el marco de la negociación. El marco de la negociación no lo aclaran Zelensky y Putin. Putin van a sellar el acuerdo. Pero para que se llegue a un acuerdo hay que definir el marco de lo que vamos a negociar. Y el marco de lo que se va a negociar en una guerra, ¿quién lo define? Lo define la realidad del campo de batalla. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre cómo están las cosas en el campo de batalla, jamás llegaremos a un acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en que hemos llegado hasta este punto y de esta ciudad hasta esta calle y estamos aquí y tenemos este armamento y si queremos, mañana avanzamos otros 5 kilómetros. Y los otros dirán, bueno, aquí no tenemos a nadie, podemos perderlo, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Al final se trata de eso, de ponerse de acuerdo en la realidad sobre el campo de batalla. Y la realidad sobre el campo de batalla es que Ucrania está perdiendo. Y Zelensky no lo quiere reconocer. ¿Cómo va Zelensky a meterse en una negociación donde el primer paso es reconocer aquello que no ha reconocido hasta este momento, que es el avance de Rusia, que es la conquista de una serie de territorios, hasta el punto de lo absurdo de reclamar incluso Crimea, que fue invadida y fue anexada por parte de Rusia en 2014. Es decir, el nivel de negación de la realidad por parte de Zelensky llega a un nivel, valga la redundancia, de delirio que es imposible bajo esa premisa sentarse a definir el marco de la negociación. Y Zelensky no quiere sentarse porque no quiere admitir eso. Entonces, ¿qué hace? Sabiendo que las negociaciones parten de eso, él dice, bueno, yo sé que Putin no va a venir porque primero hay que definir esto. Cuando eso esté definido, luego todo pasa a un segundo o tercer nivel con las decisiones y finalmente nos vemos para firmar el acuerdo. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? Zelensky sabe perfectamente esto. Sabe que Putin no iba a ir, pero lanza el farol. Lanza el farol como el jugador de póker, como el trilero que es, como el farsante que es. Zelensky pertenece a esa estirpe que no se puede nombrar, de etnias del este de Europa, nómadas, que va de pueblo en pueblo, mercadeando, pero que lo que hacen es engañar a la gente. Son farsantes que van de pueblo en pueblo robando, engañando a la gente. Pertenece a ese estirpe, lo tiene en la sangre. Estirpe, la del este de Europa, esa, nómada, que desde luego no tiene nada que ver con cualquiera que tenemos aquí en España, ¿vale? Algunas se llaman de la misma manera, pero son totalmente diferentes, ¿no? Porque son nómadas una y otras están arraigadas, pero me refiero a esas, ¿vale? Entonces, ese es Zelensky. Zelensky es un farsante que va de pueblo en pueblo, de nación en nación, pidiendo dinero con un cuento que otros le compran, ¿vale? Entonces, de buen farsante dice, bueno, él no va a venir, pero yo voy a jugar a delantera, voy a decir que voy a estar ahí y hasta compro el billete y me voy a plantar ahí. Claro, Putin ahí dice, bueno, y además había todas las premisas, ¿no? No, es que sin un alto el fuego, de 30 días no se va a negociar, esto lo dijo Macron, luego con un paquete de sanciones también que lanza la Unión Europea, bueno, todo eso. De eso ya hablamos en otro vídeo, ¿vale? Entonces, claro, ahí Putin dice, no, ni paquete, ni cese el fuego, porque no quiero que me marees, que ya te conozco, no quiero que me marees, diciendo que esto otro, y al final lo que va a pasar es que tú mientras te armas, y al final pues esto se queda en nada, ¿no? Entonces, mira, primero, que vayan las delegaciones a verse para aclarar cuál es el marco, ¿vale? Pero Zelensky ya había dicho que iba. Entonces, eso queda como que Putin se ha retrotraído. Y además, Putin no solo no envía. Putin tenía otros problemas, un problema de seguridad, una cumbre de este tipo, al máximo nivel, máxime, con una persona de las dos, que tiene sanciones internacionales, que mucha gente se la quisiera cargar, necesita una medida de seguridad que Turquía en 4 días no podría garantizarle. Ojo, fíjate cómo Trump se va a Arabia Saudí, le dan un té y no se lo bebe. Pues entonces era evidente que Putin no fuera. Entonces, y además, algunos canales han dicho que la declaración de Putin de reiniciar la negociación el 15 de mayo es porque hace 3 años se rompieron un 15 de mayo, según Putin, y es reanudar desde donde se terminó entonces con todo lo que ha ocurrido después. Esa es la cuestión. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Putin dice, no, y ni siquiera mando mi segundo nivel. Voy a enviar una delegación de tercer nivel, ni siquiera va Lavrov. Todos se pensaban que iba Lavrov. No, ni siquiera ha ido el máximo jefe de la diplomacia rusa, ¿no? Una tercera. Entonces, claro, ahí está Zelensky yendo hacia Estambul y cambia de rumbo para que no quede que la cosa y se va a Ankara a verse con Erdogan. Se va a ver con Erdogan ayer y después de verse con Erdogan ayer, lanza un comunicado que es terrorífico, un comunicado que Erdogan no lanza diciendo que Erdogan considera que Crimea no es rusa. Es decir, metiéndole a Erdogan en un lío, presidente de Turquía. Fíjate cómo otra vez toma la delantera, robándole el relato y metiendo a Erdogan en un lío, diciendo que ha acordado con Erdogan, están de acuerdo, Erdogan están de acuerdo, tratando de llevar la parte neutra que tiene que hospedar la negociación de su parte. ¿Entiende el nivel de liante que es este tipo? Que todo lo parasita, todo lo triangula para sacar un beneficio. Y esto es lo que dijo, lo tienes aquí,
Quiero agradecer sinceramente al presidente Erdogan, a su equipo y al equipo de Turquía su apoyo a la integridad territorial de la soberanía de Ucrania. El presidente Erdogan reafirmó durante nuestra reunión su apoyo a Ucrania y reconocimiento de Crimea como parte de ella. Reconocimiento de Crimea como parte de ella. ¿Cómo vas tú a negociar una tierra que ha perdido, además de la de Crimea, Crimea que la perdiste hace más de 10 años, y que ha perdido más, si ni siquiera reconoce aquella que perdiste hace 10 años? Es imposible negociar. Pero es más, hubo una primera traba que fue, no, si no hay un cese el fuego de 30 días, eh, no hay negociación. Rusia pasa de eso. Pero es más, una vez más, Zelensky cambia el relato y dice y exige que las reuniones en Turquía sirven y van a servir para negociar los 30 días. Pero vamos a ver, tienes a Putin que te está ofreciendo un acuerdo de paz, es decir, tiene a la otra parte que busca maximizar el beneficio para ambas en un acuerdo, y tú vas y cambias el marco del acuerdo diciendo, no, que las reuniones de Turquía solo van a servir para acordar un cese el fuego que ya te han negado de 30 días. Pero ¿por qué la lías? ¿Por qué cambias las reglas del juego en el momento en el que las cartas ya la tienes en la mesa? Al margen, como dijo Trump, no tiene cartas. Tú imagina una persona pobre, ¿no?, que le ofrecen un trabajo para comer todos los días y él solo quiere la limosna para comer esa tarde. Ese es Zelensky. Te ofrecemos un trabajo, te ofrecemos una solución, te ofrecemos la solución de paz definitiva, la oportunidad de llegar a ella. No, ¿y tú qué es lo que haces? Dice, no, yo no quiero la paz. Yo lo único que quiero es, durante los próximos 30 días, yo lo que quiero es comer de aquí a 30 días. Te ofrezco un trabajo con el que ganas dinero para comer, tú lo rechazas, y además exiges una limosna para poder comer esta tarde y mañana ya se verá. Estás hecho un perro flauta de mierda. Esa es la actitud de Zelensky. Y luego un Zelensky que desde que ocurrió esto de las conversaciones de paz, no ha parado de estar en redes sociales. Fíjate cómo, pues, lanzando mensajes, hilos, es verdaderamente importante para la amistad con Turquía. ¿Por qué te tiene que apropiar de la amistad con Turquía si Turquía, cuanto más neutral la dejes, mejor para facilitar precisamente el diálogo? ¿Cómo va a ir Putin a Turquía si tú lanzas un mensaje de que Turquía es amiga, casi aliada tuya? Claro, ¿cómo va a ir Putin, que sabe que le pueden asesinar inclusive, a un lugar que tú haces alarde de que es amigo tuyo? Y Ucrania y Turquía, Turquía y Ucrania, fíjate cómo Turquía lo repite en todos los hilos, y además con una verborrea que, si nosotros vamos al el X de Zelensky, desde que están los acuerdos de paz, Zelensky no para de estar en redes sociales diciendo una y otra sandez, ¿vale? Una y otra cosa, como si fuera una adolescente que ha descubierto que a través de redes sociales puede ligar y puede tener más likes, y eso le eleva la autoestima de lo que puede tener en las relaciones de cara a cara. Y esto es lo que pasa. Zelensky busca una proyección social que pero no es capaz de mantener en las relaciones personales. Cuando va a Turquía, se hace la foto. Esta es la foto de Zelensky en Turquía, y dice, yo he ido. El que no ha ido es Putin. Yo soy el bueno, Putin es el malo que no ha venido a la cita. Pero vamos a ver, si eres un matao, eres un muerto de hambre, estás perdiendo la guerra, estás perdiendo. Y te comportas como aquel novio, fíjate eso yo creo que se entiende, aquel novio que está enamorado de una novia a la que no puede acceder, que es más guapa, es más alta que él, es más adinerada, tiene una mayor formación, y él lo único que le puede ofrecer es su amor. No le puede ofrecer un nivel de vida parecido, no le puede ofrecer una conversación a largo plazo medianamente a la altura de la inteligencia de la chica. No está acostumbrada a comportarse, ni se comporta, ni tiene modales como ella, ni no puede aspirar a una profesión o a garantizar un estatus como el que ella ya tiene por sí misma. A lo mejor puede tener un buen polvo, vale, pero ¿cuánto va a durar esa relación?
Es decir, pero él se cree que es merecedor del amor y de la atención de esa muchacha simplemente porque la quiere. Es decir, porque yo lo siento, lo valgo. Y como yo lo siento y lo valgo, es mi derecho. Es decir, yo tengo derecho a que Rusia reconozca mi posicionamiento para la paz y mi exigencia para la paz, tremendo, simplemente porque yo lo siento así. Pero si estás perdiendo, eres el que está perdiendo. Eres el que no tiene dinero para pagarle el restaurante donde ella está acostumbrada a ir a cenar. ¿Durante cuánto tiempo tus sentimientos, por mucho que a ella le pueden enternecer, se van a sostener o van a sostener una relación duradera? Por relación duradera, doy a entender paz duradera. Ese es Zelensky, que pretende con esa actitud ir a negociar de par a par con Rusia cuando, mira, cuando está perdida la guerra. Y yo veo esta negociación y sinceramente, tal como la están proyectando los medios de comunicación, estoy reviviendo el beso de Rubiales. El beso de Rubiales, sí. ¿Recuerdas? ¿No? Quiere decir, algo que fue un beso, pero que por parte de otros fue una agresión que hasta incluso llegó a los tribunales y sí, condenó a Rubiales por ello. Occidente está viviendo la guerra de Ucrania como el beso de Rubiales, considerando la agresión. Tú me dirás, pero aquí hay una agresión. Ya, pero es que Zelensky lleva años y años perpetrando a través de las mismas estrategias esas provocaciones que llevaron a una situación de no retorno que obligó a Rusia a la intervención. Zelensky estuvo bombardeando las poblaciones rusas en el Donbass. ¿Alguien considera que ahí hubo lo más parecido a una guerra civil? Alguno alude incluso al intento de una limpieza étnica, quitar a los rusos, desterrarlos de allí. Y cuando llegues a este punto, que no te queda otro remedio que pelear y pedirle ayuda al otro, y cuando llegas a esto porque hay quien está detrás, Estados Unidos y la OTAN, que quiere eso, la revolución del Maidán, etcétera, etcétera, pero tú quieres dar a ver que esto es el beso de Rubiales, ¿no? Es lo mismo. Esta negociación es como el beso de Rubiales. Se quiere pretender pintar a Putin como el que ha despreciado a Zelensky, lo ha engañado citándole a un encuentro que, sin embargo, sabía que no iba a ir, pero que todos sabíamos que Putin no iba a ir. La cuestión es, primero, definir el marco de esa negociación. Bien, bajo esa premisa, es evidente que Ucrania no quiere la paz. Ucrania quiere un pretexto para decir Putin se merece mucho más. Tan es así que hoy la Unión Europea está en Tirana, en Albania, es otro país que pretende entrar por la puerta de atrás a la Unión Europea, y le han ofrecido, según creo que era Reuters o Bloomberg, lo he escuchado esta mañana en Negocios TV, parece ser que le ofrecen a Zelensky un paquete 18 de sanciones para castigar a Putin por no haber ido. Pero si has creado tú el pretexto para que Putin no fuera, aquí sabíamos que no iba a ir, pero has creado tú ese relato para justificar el paquete 18 de sanciones. Esto es lo que decía el Ursula von der Leyen, de hecho, ya se ha anunciado. Obviamente han invitado a Zelensky a Tirana, Zelensky se ha ido a Tirana, ha dejado Turquía, como decir, bueno, yo he ido a la cita de la novia, no se ha presentado, ¿eh? No le podías pagar el restaurante esa noche a esa novia, tontaino. Mira, y esto es lo que dice von der Leyen. Good morning. Good morning. Good to be here again at the EPC. The European Political Community was once founded when Russia's war of aggression started. It was founded to shape a European answer and to make sure that we have stability on the European continent. Estamos aquí en el Congreso de, no sé, de la Unión Europea, que se fundó ese tipo de congreso cuando inició la agresión rusa. Llevamos 3 años. Hemos sido testigos de
de cómo Putin, digamos, ha faltado a la verdad, podría interpretarlo así. Primero llamó a un cese el fuego para el 9 de mayo, que nunca ha respetado. Then Ukraine, with the support of the European Union and the United Después, States, Ucrania, con el called for soporte de la Unión Europea y Estados Unidos, full and ha unconditional pedido un ceasefire over 30 cese de 30 days, días which President Putin then que el rejected. presidente Putin ha And rechazado. finally, he offered a meeting directly between Ukraine and Russia in Turkey, but President Zelensky was ready to meet. Y después ha citado al presidente Zelensky para un encuentro en Turquía. Zelensky estuvo, President Putin never showed pero up. Putin no se And this presentó. shows the true belief of President Putin. Y esto muestra la verdadera intención del presidente Putin, que él no quiere la So paz. we have to increase the pressure. Y así tenemos And que this is why incrementar we're la working on a presión new package of sanctions. con un nuevo This paquete de package will sanciones, include, el for 18, example, sanctions on Nord Stream 1 and Nord Stream 2. sanciones sobre el Nord Stream Will 1 y include 2, working on listing more vessels of the Russian Shadow Fleet and also lowering the oil price cap. bajando el cupo de petróleo que se le And compra it will include more sanctions on the financial sector in Russia. y más sanciones sobre el sector financiero. Se habla de un embargo completo a Ucrania, a Rusia, pero claro, todo bajo la premisa de que Putin no ha ido, pero ¿quién había dicho que iba a ir? Es decir, es que fue un delirio que se montaron para justificar esto, porque en el fondo ellos necesitan, sobre todo von der Leyen, necesita poner en marcha. Es que si hay paz, el acuerdo para esos 800.000 millones de euros para el rearme europeo salta. Hay una operación financiera de por medio con muchos intereses, muchos comisionistas que quieren esto, que quieren que la guerra continúe para justificar esos movimientos de dinero. Fíjate el nivel de distorsión al que se ha llegado. Dice, Rusia llegó a Turquía con la misma exigencia absurda de 2022 hacia Ucrania, esta vez respaldada por la presión de Trump sobre Zelensky y su complicidad con Putin. Pero vamos a ver, esto dice gente de Ucrania, ¿no? De la NAFO, ¿vale? Son NAFOs. Quiere decir, exigencias absurdas de 2022. Es que resulta que desde 2022, además, ha ido debilitando a Ucrania. ¿Quién está perdiendo es Ucrania? ¿Quién tiene exigencias absurdas? ¿Es que Ucrania acaso puede plantear alguna exigencia perdiendo? No. Hasta que no pida la paz, no pida, diga, basta ya, estamos dispuestos a ceder. Si sigue amenazando que en cuanto esto pare se va a rearmar y le devuelve el golpe a Rusia, Rusia no seguirá. No hay manera de terminar este conflicto con las armas que no sea a través de la aniquilación completa de una de las dos partes. ¿Y cuál de las dos tú crees que tiene más probabilidades de ser aniquilada? Y sobre todo, de ser aniquilada sin que implique la destrucción del mundo. ¿Me entiendes, no? Es imposible. Es decir, hay que de una vez mirar a la realidad por lo que es, en lugar de pretender que quieres casarte y tener una relación. Casarte no, porque nunca se casaría con Rusia, ¿no? Pero entiéndeme, como aquel novio que pretende casarse con esa muchacha, que esa muchacha le tiene que corresponder simplemente porque él siente ese sentimiento. Porque lo siente, no tiene por qué tener derecho a que eso sea recíproco. Pero ese es el narcisismo, esa es la exigencia del farsante de Zelensky. Un Zelensky, además, acompañado de gente como Friedrich Merz, que podemos leer aquí, ha declarado esto. Fíjate cómo los voluntariosos están tan voluntariosos para prenderle fuego a Europa. Rusia ha roto todas las reglas que habíamos establecido para nuestra coexistencia en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, fíjate cómo reescribe la historia, y sobre todo desde que se superó la división de Europa. La guerra de agresión rusa, cuando es la OTAN que ha ido avanzando, 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 hasta ponerse en la puerta de Moscú, de Rusia, adquiriendo más potencias, es decir, haciendo que más países, los países bálticos, es decir, aquí tenemos un montón de países del este de Europa que se la tienen jurada a Rusia desde la época soviética y nos quieren meter a todos en una guerra que no corresponde, que no tenemos nada que ver, pero que se quieren servir de nosotros, nos quieren involucrar. La guerra de agresión rusa lleva más de 3 años en Ucrania, dice Merz. Las tropas rusas matan y asesinan a diario a mujeres, niños, civiles y soldados. No lo dudo. Esta guerra se ha cobrado la vida de cientos de miles de víctimas, incluso al lado ruso. Damas y caballeros, esta guerra
y sus resultados no solo decidirán el destino de Ucrania, el resultado de esta guerra determinará si la ley y el orden seguirán prevaleciendo en Europa y el mundo en el futuro, o si prevalecerán la tiranía, la fuerza militar o el derecho del más fuerte. La cuestión es que tú ha querido ir contra el más fuerte por sentimientos históricos revanchistas, que es lo que tiene Zelensky. Y manipulando a toda la sociedad occidental, ha querido arrastrar a más países a esta guerra inútil, inservible, que solo va a empeorar la suerte del mundo, de los habitantes de Europa. Hemos estado en paz con Rusia años y años, hasta que los alemanes construyeron 2 conductos para comercializar gas. ¿Qué me dice Merz? Que votó a favor de esos conductos, seguramente. Y ahora cambia el relato a conveniencia, ¿verdad? Es creíble este tipo. Es creíble este farsante. Y lo único que necesitaba esta gente eran estas imágenes. Enseñar a Zelensky que arribaba a Turquía, ¿no? Y que Putin no estaba, simplemente para argumentar esto. Putin propuso celebrar negociaciones directas en Turquía el 15 de mayo. El presidente Zelensky con su equipo llegó a Turquía. Putin está ausente. En su lugar envió una delegación no representativa sin poder de decisión. ¿Pero qué tienen que decidir? Si tienen que reconocer primero la situación en el territorio. Y además, quien no es representativo, si queremos verlo así, es Zelensky, que no es presidente legítimo. ¿Quiere Putin lograr la paz y detener la guerra? La respuesta es obvia, no. Están buscando todos un pretexto para seguir adelante. Claro, y ahora vamos a la otra parte, precisamente. La otra parte que es Rusia. Esto es lo que dijo Lavrov, precisamente al respecto de todo esto, porque conocen muy bien el tipo de persona que es Zelensky. Zelensky es una persona miserable por exigir la presencia de Putin en Estambul, dijo Lavrov. Anda por ahí exigiendo reunirse en persona. Sus camaradas de mayor rango le explicaron entonces que no debía comportarse con tanta estupidez, sino negociar, añadió el ministro de Asuntos Exteriores rusos. Desde luego, como no tenemos la traducción, no tenemos que fiar de esta traducción hecha por Bliskavka, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Y claramente, Lavrov, viendo las intenciones también de los voluntarios que apoyan a esta deriva, a este delirio a Zelensky, dice otras declaraciones: ni Berlín, ni París, ni Bruselas, ni especialmente Londres quieren en absoluto la paz en Ucrania, afirmó Lavrov. Lo vamos a traducir. Esto es lo que acabo de decir. Desde que Estados Unidos está retrocediendo en el soporte activo, es Europa quien está operando por sí misma. Macron ya ha dicho que llevará algún tipo de armamento a Europa y está preparado para llevar testadas nucleares en el territorio común. Podemos traducirlo así. En esta situación, de acuerdo con nuestra información, ellos están todavía hablando directamente acerca de sí mismos. La movilización de Europa contra Rusia dicen que no debería frenarse. Y en este sentido, Ucrania es una herramienta invalorable, de inestimable valor, entiendo yo, ¿vale? Eso es lo que dice Lavrov, que también se sabe claramente y anticipa los movimientos. Y anticipando estos movimientos sabe muy bien que están ganando la guerra y que de alguna manera pueden hacer lo que quieren, pueden dilatar esto. La motivación de Rusia es precisamente señalar a Europa por ese intento de seguir armando a Ucrania por esa farsa de querer dinamitar todo diálogo de paz. Como ves, ambas partes están buscando en esta oportunidad de negociación la excusa perfecta para culpar al otro y en base a la acusación del otro justificar sus propias acciones. Esa es la lectura psicológica de su motivación intrínseca, es decir, la motivación más verdadera, ¿no?
que impulsa sus acciones. Y si esa es la motivación que impulsa sus acciones, desde luego impulsa las acciones de ambos a seguir. Rusia a seguir porque está ganando y sabe que puede ganar y que en poco tiempo, posiblemente para final de año, habrá conseguido todo. Y Europa y Ucrania en ese intento romántico de querer escalar la guerra pensando que en algún momento doblegarán a Rusia. Un intento romántico porque es fruto de un delirio absoluto de gente que no está dispuesta a relacionarse con una realidad que le incomoda y que entonces construye un relato paralelo. Es que es una esquizofrenia lo que está viviendo Europa. Esa es la palabra, en términos técnicos. Crearse una realidad paralela como refugio porque no está dispuesto a aceptar la realidad verídica en el campo. Y no están dispuestos también por una cuestión de corrupción, porque saben que dependen de votos y que pueden ir a la calle, pueden dejar el poder o incluso pueden ir a la cárcel por toda la corruptela que se podrían revelar después. Porque Europa está aprovechando esto como operación financiera para poner en marcha una gran maniobra de desvío de capitales a cuentas privadas, con comisiones y, quién sabe, paraísos fiscales de los mandatarios europeos. Fíjate, Zakharovas, ¿qué es lo que dijo? Zelensky es un payaso, un perdedor y no tiene derecho a llamar a la delegación rusa una maqueta. Esto es lo que la traducción que hacen los ucranianos, que además la llaman de borracha. Como ves, están ambas partes aprovechando la oportunidad de juntarse para echarse culpas una a otra. Y esto no hace pensar en que nada bueno pueda cocerse. También es cierto que nada bueno va a cocerse mientras posiblemente Donald Trump no haga actos de presencia en la escena. Tan es así que Donald Trump llegó a decir eso. La verdad que él se apunta a un bombardeo, nunca peor dicho para esta circunstancia, y esto es lo que dijo, ¿no? Le preguntaron si estaba disappointed, si estaba como decepcionado, ¿no? Porque Putin no había ido a Turquía, ¿no? Y esta es la respuesta de Donald Trump. And he says, "Are you disappointed about a delegation?" I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Look, nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously Nada pasará mientras Putin y yo no nos reunamos juntos. Queda claro, ¿no? Queda claro, y quizás sea lo mejor, porque con Zelensky no se puede. Zelensky ha mostrado la talla que tiene y de no estar, desde luego, a la altura de este tipo de negociaciones y de el protocolo que requiere y los pasos que requieren este tipo de situaciones. Y sobre todo, no es capaz y no quiere o no quiere asumir una realidad que posiblemente podría llevarle a juicio, incluso a desaparecer, a no solo perder el poder, sino que alguien decida emprender algún otro tipo de acción contra él una vez que pierda todos los privilegios de seguridad que tiene ahora. Y esta es la lectura de las motivaciones de ambas partes y el motivo por el cual yo he llegado a la conclusión bastante segura de que básicamente las dos partes van a buscar en esta negociación la oportunidad de escalar el conflicto, cada una por los motivos que te he comentado. El único, desde mi punto de vista, que podría romper esta tendencia, precisamente Donald Trump, que en la eventualidad, ojalá sea pronto, se vea con Putin, hay que considerar que hay tres elementos de la negociación correspondiente a esa realidad que Zelensky no quiere ver, pero que sí Estados Unidos pragmáticamente lo tiene clarísimos, que forman parte de la negociación para la paz. Son tres elementos muy sencillos. La consolidación de las zonas del territorio que para que lo pueda anexar, que ha ido ocupando Rusia. Segundo, que Ucrania no entre en la OTAN, que además esto podría ser revisable. Y tercero, una garantía de salida al Mar Negro para Ucrania. Eso es reconocer la realidad del territorio. Y los únicos que pueden reconocer esa realidad en el territorio son Trump y Putin. Y cuidado, que una de las mayores demostraciones de que esto podría ocurrir es esta noticia que acaba de salir. El líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky o Vladimir no ha sido invitado a los eventos principales de la próxima cumbre de la OTAN por el deseo de la mayoría de los países del bloque de evitar tensiones y contentar al presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos
está haciendo lo posible para que Zelensky no vaya a la cumbre de la OTAN, que se dé la imagen clara y evidente, no como hizo Biden, de que Ucrania no está en la OTAN y que Zelensky va a estar bastante lejos de La Haya, que es donde se va a realizar esa cumbre, en la próxima cumbre de junio, julio, creo que es, en un par de meses, o mucho. Bueno, eso queda evidente, ¿no? Es evidente que lo que quiere transmitir Donald Trump es eso, garantizar precisamente que Ucrania no entre en la OTAN para finalmente ayudar a Zelensky a que se dé un baño de realidad y deje de vivir en ese delirio esquizofrénico de esa construcción, esa realidad, ese relato que se construye para mantener una posición a nivel mundial que ya no le corresponde. Llegaremos en un momento en el que al final o alguien se carga a Zelensky, que lo veo difícil porque esto podría escalar, o se consigue que sean los propios ucranianos que aparten a Zelensky, o mientras Zelensky esté donde esté, aliado de las corrupciones de la Unión Europea, no será posible avanzar en una paz justa y duradera. Esa es mi conclusión, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.